Estimados hermanos, tengan la bondad, por favor, de abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 3. Dice la palabra de nuestro buen y gran Rey: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Repito, pues la voluntad de Dios para contigo, para con cada uno de sus hijos, es nuestra santificación. Y el título que tenemos en el sermón de esta tarde sencillamente es la voluntad de Dios para su vida. Hágase la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de parte de nuestro Señor Jesucristo, le voy a recordar, le voy a decir cuál es la voluntad de Dios. No le voy a decir qué es lo que va a pasar en una hora, en 2 o en un año, pero sí le voy a decir de manera puntual cuál es la voluntad de Dios para su vida. Eso sí se lo voy a decir hoy. En el nombre del Señor se lo voy a decir. Pero antes de que entremos en materia, yo quisiera decir algo. Quisiera hablar brevísimamente, sucintamente, al respecto de este pasaje que estamos considerando. Aquí tenemos al apóstol Pablo dirigiéndose a los hermanos en la ciudad de Tesalónica, a los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Ya se aproxima al final de su primera carta, y en la iglesia de Tesalónica habían algunas situaciones que estaban pasando. Una de esas situaciones, estimados hermanos, es que había una inquietud al respecto del futuro. ¿A qué hago referencia? Había una inquietud en algunos hermanos al respecto de la venida de Cristo. Por tanto, estas personas se dedicaron más bien a vivir de otros hermanos. ¿Qué es lo que quiero decir? Dejaron sus trabajos y el apóstol Pablo les está diciendo: ocupaos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos. Entonces, ¿por qué? De nuevo, porque habían o se estaban acostumbrando supuestamente, bajo el pretexto de Cristo viene, nos vamos a ocupar en las cosas santas, se estaban viviendo de la caridad, de la bondad de otros hermanos. No es que esto sea malo, pero el no trabajar sí es malo. Por eso el apóstol Pablo nos dice más adelante: el que no trabaja, no coma. Pero regresemos al punto, hermanos. Entonces decíamos, en este primer versículo tenemos al apóstol Pablo usando las palabras ruego y exhortación. A nosotros, a los seres humanos, cuando nos dicen yo le ruego algo, nosotros creemos que es como si tuviésemos la potestad de escoger si hacemos o no hacemos el favor, ¿cierto? Alguien nos ruega, entonces pues yo tengo la potestad de decir lo hago o no lo hago. Hermanos, no cometamos tal error cuando leemos la bendita palabra del Señor. De esto ya hemos hablado. Cuando leemos la palabra del Señor y encontramos que el apóstol Pablo está haciendo referencia a un ruego o a una exhortación, no lo tomemos como un ruego o una exhortación de un hermano. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, por tanto toda la Escritura cuenta con la autoridad de Dios, y lo que el apóstol Pablo utiliza, o los verbos que utiliza en el versículo 1, solamente son maneras de expresión para transmitirnos una orden. La pregunta es: ¿cuál es esa orden? Y la segunda parte del versículo 1 nos da a entender cuál es esa orden. Esa orden es que ellos, o fue para los tesalonicenses, que miraran la conducta del apóstol Pablo. Nosotros ya no tenemos al apóstol Pablo, pero tenemos parte de su conducta consagrada aquí, y es menester que nosotros también la miremos. Así que la orden para nosotros es que nos conduzcamos, que llevemos nuestras vidas de una manera justa, como el apóstol Pablo lo hizo. No, pastor, yo solamente imito a Cristo, soy seguidor de Cristo. No, también de Pablo, porque bajo la inspiración del Espíritu Santo, con la autoridad del Dios que lo inspiró a escribir estas palabras, Él nos dice a nosotros: miradme a mí, mirad cómo me conduzco, mirad mi manera de vida e imitadme. Y así dice el apóstol Pablo también nosotros, pero le añade algo, aún más y más, dice el final del versículo 1. Luego,
El apóstol en el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones es todo lo que Él ha hecho referencia hasta este punto, pero venimos entonces al versículo número 3, que es el versículo alrededor del cual vamos a girar en esta tarde, alrededor del cual nuestras mentes deben girar en esta tarde. Y aquí encontramos las hermosas palabras del apóstol Pablo diciéndonos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y particulariza que os apartéis de fornicación. Así que vamos a hablar de eso. Les acabo de decir hace un instante que el día de hoy, hermanos, les voy a decir a cada uno de ustedes, a cada uno de los que tenga oídos para oír, a cada uno de los que tenga ese oído de la fe para escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? Porque en ocasiones nos ocupamos de cosas que no sabemos, de cosas que no podemos conocer, y descuidamos las cosas que Dios nos ha revelado, que son las cosas en las que en realidad nos debemos ocupar. Antes de entrar en materia, sin embargo, hermanos y hermanas, quiero decir un par de cuestiones. Una de ellas es que nosotros, los seres humanos, somos muy particulares. Y cuando hablo de que los seres humanos somos particulares, a lo que hago referencia es al conjunto de características que nos hace únicos, que nos hace diferentes, en el caso siguiente, que nos hace diferentes a los animales. Sin embargo, y espero no insultar a nadie con esto, porque no es mi propósito, sin embargo, quizás haya una cuestión en la que nosotros, los seres humanos, aquellos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos parecemos a los animales. No, pastor, me está insultando. Espero que no lo haga. Pero le voy a decir en qué cosa nosotros nos parecemos a los animales. ¿Saben qué? En la curiosidad. Nosotros somos personas curiosas, personas con la inclinación de enterarnos de cosas ajenas, de cosas que no nos incumben, de cosas que son secretas. Queremos saber lo que es desconocido, queremos saber lo que el otro conoce y nosotros no. Hombre, si bien podemos argumentar que hasta cierto punto la curiosidad ha redundado en grandes descubrimientos, muchos de ellos benéficos para la raza humana, no dudamos un instante en afirmar que la curiosidad en muchas ocasiones ha llevado al hombre, escúcheme bien, quizás lo ha llevado a usted a extremos impensables, a extremos antibíblicos, a extremos absolutamente aborrecibles por Dios. La curiosidad, la morbosidad por conocer algo que Dios no ha querido revelarnos. Quizás alguno de ustedes, no lo sé, quizás varios entre ustedes tampoco. Quizás en este momento puedan confirmar en sus corazones lo que a continuación argumentaré. Quizás algunos de ustedes, antes de sus conversiones, tenían una fijación, una obsesión por saber qué cosas depararía el futuro para ustedes. Había, hermanos, un desespero por saber qué era aquello que iba a pasar con ustedes el día de mañana o en un mes, etcétera, etcétera. Unas personas querían saber con quién se iban a casar, otras personas querían saber si vivirían muchos años, otros si tendrían fortuna y salud y así por el estilo. Puesto que todos sabemos, señoras y señores, que determinar estas cosas, establecer esas cosas por nosotros mismos es imposible, quizás algunos de ustedes recurrían esperanzados a los supuestos adivinos, a las brujas que leían el tabaco, a los hombres que tenían una bola de cristal, a las mujeres que adivinaban las suertes con huesos, a mediums, a espiritistas, a los autodenominados videntes, entre otra plétora de personajes repudiables por el Señor. ¿Y todo para qué? Para que estos farsantes, en el mejor de los casos, y estos hombres oscuros y satánicos, en el peor, le dieran a conocer a usted lo que usted quería. ¿Qué es lo que le estoy diciendo?
que algunos entre ustedes fueron personas morbosas y obsesivas al respecto del futuro y se vieron envueltas en cuestiones oscuras, demoníacas y satánicas, solamente llevados y afanados por conocer qué era lo que tenía supuestamente Dios para usted en el futuro. Ahora bien, conociendo que los oficios de todos los siniestros personajes que he mencionado son abominación a Jehová y que cuestiones como los horóscopos son la esperanza fútil de los impíos, algunos, escuchen esto, algunos profesantes de la fe cristiana ahora intentan conocer el futuro, según ellos, de manera bíblica y de manera legítima. Es por eso, señoras y señores, que los domingos se amontonan en muchas iglesias curiosos que profesan la fe cristiana, queriendo saber qué es lo que tiene Dios para ellos el día de mañana. Es por eso que muchas personas obsesionadas con el futuro se ven atraídas por estas supuestas iglesias donde le tocan el hombro y donde le dicen a usted qué es lo que va a suceder con ellos, cuántos hijos tendrá, cómo le irá en su trabajo, qué será de su vida sentimental, entre muchas otras cosas. Y es que tenemos que reconocer, la curiosidad no solamente mata al gato, la persona que suple la curiosidad del curioso siempre se beneficia económicamente. Y estas iglesias atraen a miles de personas, de nuevo, que están morbosamente obsesionadas en conocer su futuro. Y estas iglesias son la miel, digámoslo así, que atrapan a los incautos curiosos por medio de positivos susurros a sus oídos. Serán prósperos, serán bendecidos. Y cuando el futuro no es tan próspero, cuando el futuro es usted va a enfermar, luego siempre por lo general le dicen usted va a enfermar, pero no se preocupe que Dios lo va a levantar. Y usted va a quebrar, pero no se angustie porque usted va a ser 2 veces más rico. Entonces nunca pierden ni por punta ni por punta. Pero hermanos queridos, Dios no nos ha llamado a que nos preocupemos del futuro. Dios no nos ha llamado a que hurguemos en algo que a Él le plació esconder. Dios no nos ha llamado a que estemos obsesionados y que toda nuestra mente gire en lo que concierne a qué deparará mañana para mí. Dios nos ha llamado, y esa es la voluntad de Dios, a que nos enfoquemos en lo que Él ha revelado en su bendita palabra. Y a eso que Él ha revelado en su bendita palabra, a eso nosotros debemos darle prioridad. Ese es el punto de esta introducción, hermanos. Qué pesar, hermanos, y no a manera de crítica negativa ni mucho menos, pero qué pesar. Qué pesar, pues parece ser que algunos profesantes de la fe cristiana han cambiado los brujos, el tabaco, el tarot, las cartas y todas estas cosas y los horóscopos por los profetas modernos, hermanos. Qué pesar, hermanos, que muchas personas que profesan la fe cristiana estén más empeñadas en conocer su futuro que en conocer lo que Dios demanda de ellos en el presente. Qué pesar, hermanos, que nosotros dejemos de lado esta magnífica, plena, inerrante e infalible revelación por estar pendientes de las adivinanzas, de las hechicerías, de las conjeturas, de cualquier otra sarta de cuestiones de personajes que Dios deplora. Y ninguno de nosotros como creyentes, hermanos, debería pensar en recurrir a estos medios. Es más, deberíamos avergonzarnos hoy todos nosotros los que de alguna manera nos vimos inmiscuidos en esos asuntos. Pero hermanos, yo les dije que el título de este sermón era La voluntad de Dios para su vida. Hemos hecho un poco de crítica, hemos quizás aplanado un poco el terreno, hemos puesto más o menos las cosas en contexto. Ahora yo le voy a decir cuál es la voluntad de Dios para usted y para usted y para usted y para cada uno de los que están aquí. Pero para llegar a ese punto, y no estoy haciendo uso de dilaciones, para llegar al punto que usted quiere,
Y usted quiere conocer ya, porque yo sé que lo quiere conocer ya, porque usted es ser humano. Y le acabo de decir, yo le voy a decir cuál es la voluntad de Dios para usted y usted lo quiere conocer ya. No, en un momento. Es necesario que dejemos muy, pero muy en claro algunos puntos. Puntos que estoy convencido la mayoría de ustedes conoce, puntos que yo sé que la mayoría de ustedes entiende. Versículo 3, palabras del apóstol Pablo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hágase la pregunta. ¿Qué es? Ese es el primer punto. ¿Qué es la voluntad de Dios? De manera sencilla, la voluntad de Dios puede ser definida en términos de las disposiciones soberanas de Dios o de su plan soberano. En otras palabras, la voluntad de Dios puede ser definida como todo aquello que Dios determinó hacer desde la eternidad pasada. Y quiero abrir un paréntesis para que nosotros razonemos en un punto. Yo puedo tener una voluntad en este momento diferente a la voluntad que tenía hace un momento. Me explico. Hace un momento quizás mi voluntad era apegarme a las notas y ahora he cambiado de parecer y estoy hablando de manera natural, solamente para ilustrar el punto. ¿Ven el punto? Bien. Dios no cambia de voluntad. Cuando nosotros pensamos en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, nos damos cuenta de que Dios es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. En virtud de la eternidad de Dios, nosotros podemos concluir que su voluntad es eterna. Es decir, Dios no va a cambiar su voluntad hoy y mañana la va a mejorar y pasado mañana la va a apretar un poquito. No, la voluntad de Dios es tan eterna como nuestro Dios. Y lo que Dios se dispuso, recuerden que ahora definimos la voluntad de Dios en términos de sus disposiciones soberanas. Por tanto, lo que Dios se dispuso a hacer y lo que Dios dispuso que nosotros hiciésemos, se cumple o se cumple, así usted diga ahora, no lo voy a hacer. De hecho, su rebeldía es una mera ejecución de la disposición soberana de Dios. Así que ni la oración puede frustrar la voluntad eterna de Dios, ni su rebeldía puede frustrar el plan eterno de Dios. Dejemos pues esto en claro. Si usted lo quiere ver de otra manera, le invito a que lo haga de este modo. Todas las cosas que han sucedido, que suceden y que sucederán, dependen de las disposiciones soberanas, perfectas, buenas e inmutables de la santa y bendita voluntad de Dios. Cuando usted considera un pasaje como el de Hechos 4:27, yo se lo leo, los que están anotando, Hechos 4:27, pero se lo leo. Cuando usted considera un pasaje como este de Hechos 4:27, usted podrá caer en la cuenta de que nada sucede aparte de la voluntad de Dios. Me explico, nada sucede aparte del designio eterno de Dios. ¿Qué nos dice Hechos 4:27? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 8, ¿para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí vemos cómo la voluntad de Dios fue que el Señor Jesucristo fuese rodeado, digámoslo así, por estos impíos y fuese llevado por estos impíos a la cruz del Calvario. Hermanos, hay preguntas como pastor, ¿puedo ver la película de Semana Santa? Véala si quiere, yo no le puedo prohibir que la vea. Lo que le quiero advertir es que usted la debe ver con justo juicio, si eso quiere ver. Yo no la veo. ¿Por qué no la veo? Se los comparto. Porque hay una representación gráfica del Señor Jesucristo. A mí me parece que es inmoral ver una película de esas, precisamente por esa representación. Pero aparte de eso, si usted se la quiere ver, es su decisión.
Recuerde el segundo mandamiento, es su decisión. Pero el punto es que las personas que se ven estas películas se enfocan en la parte sentimental. Pobrecito el Señor Jesucristo, miren cómo estos hombres perversos lo llevaron a la cruz del Calvario. ¿Por qué lo tenían que llevar? Porque Dios en su bendita voluntad lo había determinado así, y porque si así Dios no lo hubiese determinado, nosotros no estuviésemos aquí adorando al Señor. Es decir, si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nuestra redención no sería consumada y nosotros no seríamos hechos hijos de Dios. Así que, hermano, todo lo que sucede, dejémoslo en claro, es debido a la voluntad eterna, a las disposiciones eternas, o al decreto eterno del Señor, que por efectos de este sermón le vamos a llamar la voluntad eterna de Dios, las disposiciones del Señor. Así que, hermanos, si entendemos pues que la voluntad de Dios es aquella facultad soberana por la que Dios dispone qué se hace y qué no se hace, o cuándo se hace y cuándo no se hace, podremos entender que nuestras vidas dependen de su voluntad. Ahora bien, recuerden que ahora les expliqué, hermanos, de la misma manera como Dios es eterno, también su voluntad es eterna. Pues bien, hágalo con cada uno de los atributos de Dios. De la misma manera como Dios es bueno, la voluntad de Dios es buena. De la misma manera como Dios es perfecto, la voluntad de Dios es perfecta. Y ustedes ya saben más o menos a qué versículo me estoy aproximando, que ya lo veremos en un instante. Así que ya dejamos ese primer punto en claro, ya definimos, señoras y señores, hermanos y hermanas, ya definimos qué es la voluntad del Señor. Ahora pasemos precisamente a decir cómo es la voluntad del Señor. Y quiero antes advertirles esto, este es el segundo punto. Puede que la voluntad del Señor nosotros no la comprendamos. Puede que la voluntad del Señor nos afecte de una manera en que nosotros diríamos, me enfermé, o de una manera que nosotros consideraríamos como negativa, sin en realidad serlo. Puede que eso suceda. Pero ¿cómo es la voluntad del Señor? Recordemos, la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta, como Él es bueno, como Él es perfecto. Eso nos dice el apóstol Pablo. ¿En qué versículo? Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol nos dice, ojo con estas dos órdenes, hermanos, antes del punto. Ojo con estas dos órdenes. El apóstol nos dice, no os conforméis a este siglo. Es la primera orden. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la segunda orden. Ahora pensemos en esto. ¿Para qué? ¿Por qué razón el Señor nos da la orden de que debemos transformar nuestra mente? ¿Por qué razón? Para que cada uno de los hijos de Dios pueda probar la dulzura de la voluntad de Dios. Y quiero entonces entrar un poquito en materia al respecto, al menos de este versículo, para no dejarlo pasar así. Cuando el apóstol nos dice por inspiración divina, no os conforméis a este siglo, yo quiero que usted, cada vez que lea este versículo, usted piense en una prensa. En una prensa con mucha presión. Aquí en el fondo, aquí, digámoslo así, hay un molde y esta prensa tiene mucha presión. Lo que el apóstol Pablo tiene en mente es no permitamos que esa prensa nos cambie el molde. No permitamos que la prensa del mundo, que la presión del mundo nos dé la forma que el mundo quiere darnos. Recordemos todos, mis amados, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por ende debemos esforzarnos en no ser transformados a imagen y semejanza del mundo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y en la redención, en nuestra salvación, hermanos, esa imagen y esa semejanza de Dios se recreó. Y ahora nosotros, cada uno de sus hijos, tenemos la obligación de no permitir que el mundo nos cambie a su imagen y semejanza. Pero lo segundo que el apóstol Pablo nos dice o nos ordena es, pero renovad, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, debemos renovar nuestro entendimiento al respecto de lo que nos rodea. ¿Cómo? Leyendo más la palabra del Señor.
orando más como Cristo, pensando más como Cristo, porque si eso hacemos, hermanos, si nos ocupamos más en orar como Cristo, si nos ocupamos más en leer la palabra de Cristo, si nos ocupamos más en pensar con la mente de Cristo, entonces todos los designios de la voluntad de Dios van a ser perfectos para nosotros. Solamente es cuando yo descuido mis deberes espirituales que los designios de la voluntad de Dios son gravosos, hermanos. Así que yo no quería dejar pasar esta oportunidad. Cuidado, dice Pablo, no se dejen moldear por el mundo, pero más bien por la gracia del Señor, cambien su manera de pensar, cambien la manera como ustedes ven las cosas, cambien con la ayuda de la gracia de Dios su manera de pensar, insisto. Así que démosle fin a este segundo punto. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Hermanos, que no se nos olvide Romanos 12:2. La voluntad de Dios, ojo que no estoy haciendo particularidades, la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora bien, pasemos a nuestro tercer punto. ¿Cuántas son las voluntades de Dios? ¿Cuántas son las voluntades de Dios? Respóndaselo en su mente. Yo quisiera ayudarle a que usted llegara a una respuesta correcta y bíblica, planteándole las siguientes preguntas. ¿Cuántas conciencias tiene usted? ¿Cuántos corazones tiene usted? ¿Cuántas mentes tiene usted? ¿Cuántos intelectos tiene usted? ¿Cuántos espíritus tiene usted? Bueno, ese es el punto. De la manera en la que solo tenemos una conciencia, un espíritu, un corazón, de la manera en que solamente somos uno, así también tenemos una y solo una voluntad. Ahora bien, préstele atención a esto. Guardando las debidas proporciones, con Dios no es diferente. Si bien nuestra voluntad no puede ser equiparada de ninguna manera a la voluntad inmutable, buena, eterna y perfecta de Dios, tenemos que tener en cuenta, uno, que habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que sabiendo que esa santa imagen tiene una y solo una voluntad, la respuesta es la siguiente, hermanos. Solo podemos hablar de una voluntad de Dios. El apóstol Pablo no dice, las voluntades de Dios son buenas, son agradables y perfectas. Habla de la voluntad de Dios. Así que dejemos eso en claro, hermanos. Hablamos de una voluntad de Dios. Aquí viene no un pero sí una aclaración. Lo que sucede es que siendo la voluntad de Dios una, son dos los aspectos que nosotros debemos considerar. La voluntad de Dios es una, pero son dos los aspectos que debemos considerar. A ver, de la misma manera como usted tiene un aspecto físico y también un aspecto espiritual, y de la misma manera como yo le veo en un momento su aspecto físico, pero el espiritual solamente lo puedo ver a medida que transcurre el tiempo, así también la voluntad de Dios. Hay parte de esa voluntad que la podemos ver aquí y ahora todos, y es la voluntad que a Él le ha placido revelar en su palabra. Y hay parte, no toda, parte de esa otra perspectiva, de esa voluntad que Él no quiso revelar, que las providencias del Señor van develando. Entonces vuelvo y repito para mayor claridad. Una perspectiva de la voluntad de Dios es todo lo que Él nos reveló. A eso se le conoce como la voluntad revelada de Dios. No porque sea una segunda voluntad, sino porque es un aspecto que Él reveló. A lo que Él no reveló, a eso se le conoce como la voluntad secreta o la voluntad soberana de Dios. Ahora, pastor, entonces la providencia del Señor luego nos va a dejar conocer todo lo que a Dios no le plació revelar, ¿sí o no? No. Parte de lo que Dios nunca quiso revelarle a la raza humana se va a ir develando o se va a ir descubriendo
a medida que la providencia pase. Piensa en la providencia como un grande telón. A medida que los actos de providencia se van desarrollando, el telón se va abriendo y podemos ver parte de esa voluntad, pero tenemos que tener claro, no toda la voluntad secreta de Dios será conocida por nosotros. Es muy importante tener eso en cuenta. Esto a manera de aclaraciones teológicas, estimados hermanos. Pero pensemos ahora en algo práctico. ¿Qué tal si usted se ocupa más en conocer y hacer esa parte que usted conoce de la voluntad de Dios? ¿Qué tal si usted se ocupa más y más en conocer, repito, y en hacer su voluntad revelada en la palabra? Si usted se ocupa de conocer lo que Dios ha revelado en su palabra, y si usted le pide al Señor la gracia para hacer lo que Dios le ha mostrado en su palabra, si usted se ocupa en eso, entonces menos se va a preocupar en lo que Dios o en lo que a Dios no le plació que usted conociera. Es decir, entre más nos ocupemos en escudriñar, en obedecer lo que Dios ha revelado, menos nos vamos a afanar, menos nos vamos a cargar por lo que Dios no quiso que nosotros conociésemos, hermanos. Debe haber contentamiento en cada cristiano con lo que Dios ha revelado y no con lo que Dios no ha revelado. Debe haber gozo con lo que Dios ha revelado y no obsesión por lo que Dios no ha querido revelar. Dios nos llama, hermanos, a centrarnos, a ocuparnos en su bendita palabra. ¿Por qué? Porque ahí, y ese es el cuarto punto, porque ahí es donde podemos hallar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No es, hermanos, no es en las iglesias que nos tocan los hombros y que nos susurran a los oídos. No es por medio de una persona que dice yo tengo profecía para ti. No, la voluntad de Dios para con cada uno de sus hijos está en la bendita palabra. Y esa palabra, siendo suficiente, también debería serlo para todos y para cada uno de nosotros. Pero ya venimos al final de este sermón y no les he respondido la pregunta que ustedes quieren que yo les responda. Porque recuerden, ese fue el título, la voluntad de Dios para su vida. Estamos por terminar el sermón y no lo he respondido. Digamos, estimados hermanos, que yo no conozco cuál es la voluntad de Dios para su vida. Me explico. Yo no conozco cuál es qué es lo que tiene Dios para con usted el próximo día, el próximo mes, el próximo año. Yo no conozco para las solteras o los solteros cuál es la voluntad del Señor para con ustedes. Yo no conozco para quienes son empleadores cuál es la voluntad del Señor con sus negocios. Yo no conozco esas cosas y no hay manera de que lo pueda conocer. Así que por ese lado no me voy a meter porque es parte de esa perspectiva soberana y secreta que se va a ir develando para usted a medida que la providencia del Señor se desarrolle. Lo que yo sí puedo decirle, y por eso les dije al comienzo de este sermón, hermanos, lo que yo sí puedo decirles en el nombre de Cristo a cada uno de ustedes y de parte de Cristo es lo siguiente: que la palabra del Señor le enseña a usted cuál es la voluntad de Él para usted. Y vamos a ver algunas perspectivas. Y lo que sí puedo decirle hoy en el nombre de Cristo a cada uno de ustedes es que la voluntad del Señor para con usted es que se arrepienta. Hermano, escúcheme bien esto. Puede que usted haya venido a los pies de Cristo. Puede que usted tenga 10, 15 y hasta 20 años a los pies de Cristo. Eso no importa. Lo que yo sí sé es que la voluntad de Dios para con usted es que hoy, aquí y ahora se arrepienta. Entonces, no se ocupe en lo que le depara el futuro. No se ocupe en lo que viene mañana. Ocúpese en lo que en realidad importa y es en arrepentirse. Hermanos, rara vez yo hago esta advertencia, ¿cierto? Pero hermanos, ¿de qué se tiene que arrepentir usted? Solo usted lo sabe. Yo no conozco su vida, ni puedo ver su corazón. Pero esa es la voluntad de Dios para con usted. Ese es el primer aspecto que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros nos hacemos la pregunta: Señor,
¿Cuál será tu voluntad para mí? Bueno, hoy podemos decir, el primer aspecto de la voluntad del Señor para mi vida es que a diario debo arrepentirme. ¿Y cuál es el sustento bíblico? Todos lo conocen. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una aclaración de orden teológico, sin embargo, que hacer. ¿Recuerdan que dijimos que nadie puede frustrar la voluntad de Dios? Que lo que Dios se dispone para hacer, se hace. ¿Recuerdan que eso lo dijimos? Bueno, piense usted en esto. Si la voluntad del Señor es que todas las personas en el mundo se arrepientan, entonces, ¿qué tendría que haber pasado? Que todas las personas en el mundo se tienen que arrepentir, ¿no es así? Esta voluntad no dice que todas las personas en el mundo se arrepientan. Esta carta es una carta para creyentes y esta es una carta en la que el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros los creyentes que no vaya a ser que profesando la fe en Cristo nosotros creamos que no tenemos necesidad de arrepentirnos. Nosotros los creyentes tenemos la necesidad de arrepentirnos a diario por nuestros pecados, hermanos, y sabemos que no es la voluntad que ninguno de los suyos, eso sí lo sabemos, que ninguno de los suyos perezca. Por tanto, es la voluntad que nosotros nos arrepintamos. Así que si viniste a escuchar este sermón porque quizás querías saber qué habría de pasar contigo mañana, o con tu negocio la próxima semana, o con tu hogar el próximo mes, no, lo que yo te digo es aquí y ahora la voluntad de Dios es que te arrepientas de tu pecado. Lo segundo, la voluntad de Dios para con usted es que usted sea agradecido. Escuche bien esto, lo que viene a continuación, porque no quiero que el juego de palabras lo entretenga. La voluntad de Dios para con todos nosotros, es que nosotros, sus hijos, seamos agradecidos. La pregunta es, ¿agradecidos con qué? Que seamos agradecidos con su voluntad. Eso nos lo dice el apóstol el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Dad gracias en todo, en la enfermedad, en la dificultad, en el gozo, en la prosperidad, en las tribulaciones. Dad gracias en todo. Luego, ¿por qué tengo que dar gracias en todo? Escuche bien esto. Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Así que hoy le estoy diciendo, miren que le estoy diciendo cuál es la voluntad de Dios para usted. No le estoy hablando de lo secreto nadie le puede decir nada. Usted se va a ir dando cuenta de cuál fue la voluntad de Dios para con usted a medida, repito por tercera vez, que la providencia se desenlaza. Pero de la voluntad revelada sí puedo hablar, y con claridad y propiedad. Y este es el segundo aspecto. Primero, arrepiéntete de tus pecados. Segundo, da gracias al Señor por todos los designios soberanos de su providencia, porque todos son buenos en gran manera. La voluntad de Dios para con usted, este es el tercer aspecto, es que usted siempre se esfuerce por hacer lo bueno. Escuche esto. Hacer lo bueno no es hacer lo que a usted le gusta hacer. No es hacer lo que a usted le quede más fácil hacer. No es hacer lo que el mundo dice que es bueno hacer. Hacer lo bueno es obedecer al Señor. Eso es lo bueno. Hacer lo bueno para nosotros los cristianos es hacer las cosas que Dios dispuso en su palabra. Eso es bueno, hermanos. Y esa es la voluntad de Dios para con usted, que usted haga lo bueno. Primero de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios para con los cristianos, que los cristianos hagan bien y que testifiquen de la bondad del Señor, para que haciendo bien no haya
de parte de los impíos una manera de vituperar el nombre de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Así que, hermanos queridos, dejemos de entretenernos con las curiosidades y las morbosidades de qué es lo que va a pasar mañana, y qué es lo que va a pasar con mi hijo, y qué es lo que va a pasar con mi carro, y qué será de mí con esta necesidad. Eso lo sabremos a medida que el tiempo corre. Claro, nos debemos preparar, claro, debemos planear, claro, debemos traer estas cuestiones delante del Señor, claro que debemos orar para que Él nos favorezca. Todo lo podemos hacer, hermanos queridos, pero ocupémonos aquí y ahora, hoy mismo, de arrepentirnos, de glorificar al Señor por sus providencias y de hacer lo bueno. En eso nos deberíamos ocupar. Y de nuevo el argumento es, si nos ocupamos en eso, hermanos, le perderemos interés a aquello que no conocemos. Y le perderemos interés, estimados hermanos, porque la palabra del Señor es clara al respecto. Dios no nos llama a conocer las cosas secretas. ¿No nos dice eso la palabra del Señor? ¿No nos dice Moisés en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová? Eso nos dice el Señor. Dice, las cosas secretas, Deuteronomio 29:29, pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Estas palabras reveladas son para nosotros. Nosotros nos deberíamos ocupar en conocerla. ¿Queremos conocer qué Dios tiene para conmigo? Vengamos a la palabra. Arrepintámonos de nuestros pecados. Demos gracias al Señor por sus providencias. Esforcémonos por hacer lo bueno. Y finalmente, hermanos, claro que hay mucho por hablar, pero el tiempo de los sermones siempre es limitado. Y finalmente vengamos al cuarto aspecto de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el cuarto aspecto? Aquel versículo con el que comenzamos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es santificación? Santificación no solamente es apartarse del mal. Piense en esa pared como el mal. Santificación no solamente es la acción y el efecto de apartarme del mal y de quedarme en un punto neutro. Bueno, dicen algunos, yo no soy la prostituta que era antes, yo no soy el mentiroso que era antes, yo no soy el vicioso que era antes, y así estoy bien. No. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, uno, que nos apartemos del mal, y dos, que nos consagremos al Señor. Neutrales no somos los seres humanos, hermanos. Y Dios nos llama hoy a dedicarnos a Él, a santificarnos. Esa es la voluntad del Señor. Una sola voluntad, un aspecto secreto, un aspecto soberano, otro aspecto revelado. En ese aspecto revelado nosotros nos debemos enfocar. Eso es lo que más nos interesa, hermanos queridos. Hermanos, pero quizás algunos entre ustedes digan, pero ¿podré regocijarme de antemano con la voluntad secreta de Dios, aún sin conocerla? ¿Cómo puedo yo regocijarme en algo que no sé si me va a gustar o no? He aquí la diferencia entre impíos y piadosos, entre incrédulos y creyentes. Hermanos queridos, nosotros podemos de antemano regocijarnos aún en esa voluntad secreta de Dios que va a ser develada por el paso de la providencia, gracias a que Dios nos ha dado la fe, hermanos. Nosotros sabemos que siendo Dios un Dios bueno, su voluntad no puede ser de otra manera que no sea buena como Él es bueno. Así que, hermanos, nosotros los creyentes sí podemos aprender a regocijarnos en esa voluntad futura de Dios para con nosotros, aún sin conocerla. ¿Por qué? Porque tenemos la fe, hermanos. Tenemos esa convicción de que Dios ha separado para nosotros lo mejor, hermanos. Y si lo mejor es una enfermedad, y si eso nos va a traer a Cristo, eso es lo mejor. Y si lo mejor es una escasez temporal, eso nos va a hacer depender más del Señor. Entonces, eso es lo mejor. Hermanos, aprendamos a confiar más en el Señor. Aprendamos a ocuparnos más de la voluntad revelada del Señor. No nos afanemos más, mis amados hermanos, preocupándonos en qué Dios va a tener mañana para conmigo. Ya, cumplamos en prepararnos hoy,
en tomarnos los medicamentos quienes estamos enfermos, en pagar los que deben algo, en ser diligentes, en trabajar, pero hermanos, ocupémonos en lo que Dios dice que debemos ocuparnos, no en las cosas secretas, sino en las reveladas, dice Moisés, porque esas son para nosotros y para nuestros hijos. Hermanos, para los curiosos no hay bendiciones. Para los que consultan brujas, hechiceros, bolas de cristal, tabaco, tarot, etcétera, etcétera, para ellos no hay nada sino las expectativas de una justa condenación por abandonar al Dios vivo. Nosotros, hermanos, enfoquémonos en esta bendita palabra del Señor, porque esa es la voluntad de Él para con nosotros. Y para nosotros, hermanos, sí hay recompensa, sí hay bendición, y el apóstol Juan nos deja esta bendición clara y diáfana por el poder del Espíritu en la palabra. El mundo pasa y los deseos del mundo también van a pasar, pero ¿qué? Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. No el que se ocupa en conocer lo que Dios no ha querido mostrar, no, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. El que se arrepiente, ese permanece para siempre. El que se goza en los designios de Dios, habiéndose arrepentido, ese permanece para siempre. El que se esfuerza por hacer lo bueno y agradar a Dios, ese permanece para siempre. El que se aparta de fornicaciones pensadas, habladas o ejecutadas, ese permanece para siempre. No los curiosos, mucho menos los que consultan astrólogos y horóscopos y demás, no ellos, sino quienes por la gracia del Señor hacen la voluntad del Señor. Mis amados hermanos, el llamado es ese. Conozcamos la voluntad del Señor. Hagamos por la gracia suya su voluntad. Apartémonos de toda inmundicia, de toda fornicación. Consagrémonos al Dios vivo y descansemos en el hecho de que su voluntad para nosotros siempre es buena. Puede que no la comprendamos, puede que a algunos no les agrade, pero viniendo de Dios, su voluntad para con usted siempre es buena y es perfecta, tal y como Él es.